abrimos la Santa Palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada pues tuvimos la fiesta de Sor María de Jesús crucificado, por eso que no tuvimos clase, hubo una laguna de una semana, por eso hacemos un pequeño resumen antes de seguir con esta explicación del capítulo 6, que es verdaderamente importante. El 6 y el 7 son verdaderamente importantes para la fe, sobre todo David, en lo que estamos hablando, y de la adoración. Por eso Fran cantaba hoy, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Y hay una parte que Fran no cantó, que se acuerda lo que decía, David danzaba. La esposa de David lo criticaba, porque David danzaba. Todo eso viene del capítulo 6 del segundo libro de Samuel. ¿Se recuerdan que en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 8, hablamos que David se entristeció cuando el Señor hirió a Uzá? ¿Se recuerdan? Cuando Uzá tocó el arca y cayó muerto, dice que David se entristeció y aquel lugar fue llamado Perez Uzá, la angustia de Uzá hasta el día de hoy. Y hablábamos que se le fue el gozo a David por aquel hecho que, claro, podemos decir que es un hecho muy terrible que alguien se muera, ¿no? Pero vemos que el gozo de David se le fue por este hecho. Y eso nos enseña una cosa, que la adoración no puede ser solamente emotiva. Una adoración emotiva es lo peor y una alabanza emotiva es lo peor que hay. Porque cuando vamos a adorar y vamos a alabar, cuando nuestra emoción está de acuerdo con las circunstancias. Si ustedes se recuerdan en el prefacio de la misa, ¿qué es lo que dice? Es digno darte gracias siempre y en todo lugar. Cuando la emoción, cuando la adoración es emotiva, no se puede dar adoración y alabanza siempre y en todo lugar. Por eso vemos que un poco la adoración de David era un poco que emotiva, porque si no llega a ser emotiva, aunque hubiera sido un hecho terrible que muriera Uzá, pero la adoración de David no hubiera caído en entristecimiento. Sin ser David ni nada que se nos imagine, nosotros nos pasó una vez un hecho terrible cuando íbamos cada uno por su cuenta al monasterio de Tampa. Después de ahí fue cuando decidimos poner ómnibus, saliendo por ahí por la I-75, venía un muchacho en una motocicleta como a 100 millas y salió detrás de uno de los carros de nosotros y la luz del sol lo cegó y chocó con el carro de un grupo que iba de nosotros para allá, un Tajo, que usted sabe que son unos carros fuertes, y el carro fue pérdida total. Le explotó y él se mató en el momento delante de nosotros. Siempre que nosotros pasamos por ahí, oramos por este muchacho, y fue un momento bien duro para nosotros, ese muchacho que se mató. Nosotros oramos por él muriéndose delante de nosotros, en lo que llegaba con 19 años, en lo que llegaba la policía, y hicimos la recomendación del alma, pero cuando terminó todo eso, seguimos para el monasterio y le dimos la adoración y la gloria a Dios. Nadie se le ocurrió decir, vamos a virar para Miami. El retiro siguió, la adoración siguió, y la alegría en Jesús siguió, y oramos por este muchacho, porque si es un retiro emotivo, de ahí todo el mundo vira esto empezó con mala pata. Y por eso la adoración tiene fundamentalmente que nacer de la obediencia a Dios, de una profunda obediencia a Dios. David vimos que aprendió de esta experiencia, hablamos la semana pasada, leímos antepasada, primero de Crónicas 15:2, que David aprendió de la lección y dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por ¿quién? Por los levitas, que es la forma que el Señor pidió que se le llevara el arca de Dios. Por eso en primera de Crónicas 15, del 12 al 15 dice, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santifíquense ustedes y vuestros hermanos y pasad el arca de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez,
El Señor nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscábamos según su obediencia. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. David aprendió la lección. ¿Se acuerdan? La semana pasada dijimos que Dios es un Dios de obediencia. Y una persona que es obediente siempre y en todo lugar. Una persona que es obediente hoy y mañana es desobediente, esa persona no es obediente. Una persona que es obediente al mismo tiempo y desobediente, te puedo asegurar que esa persona totalmente es desobediente. Y David se dio cuenta que fue una vez, y hablamos de eso ampliamente la última vez que tocamos esto, David se dio cuenta que una desobediencia, que ellos no llevaron el arca de la forma que el Señor lo había pedido. Y producto de eso que vino, muerte. Muerte. Y aquí David se lo dice en Primera de Crónicas 15:12, se lo dice bien claro a los levitas. Dice, yo obré mal por dejar que el arca se llevara así, pero los principales culpables aquí, ¿tú sabes quiénes son? Los levitas. Ellos tenían que saber cómo había que trasladar el arca. Y hablamos de nuestra liturgia en la iglesia, cómo se ha depauperado, y eso lo han dicho todos los papas, nuestra liturgia en la iglesia, porque a nuestros levitas les pasa como a estos levitas, o no saben qué hay que hacer, o no son obedientes. Y dijimos que cuando Dios manda una liturgia es para que nadie la cambie a su gusto. Y se lo dijo David bien claro, por no hacer las cosas ustedes como tenían que haber hecho, mira cuánto nuestra alabanza se convirtió en desobediencia. David entendió la manera de trasladar el arca. Y David entendió, no bastaba con la emoción, demandaba del Señor obediencia. Yo estoy emocionado, voy a hacer la misa como yo quiero. No, esto no es cuestión de emoción, esto es cuestión de obediencia. Nadie puede cambiar una coma de la misa. Nadie tiene potestad ni poder. El único que puede cambiar la liturgia de la misa es el Santo Padre. Nadie más. Y David aprendió eso. No basta con la emoción. Hay que tener obediencia. No basta con servir a Dios. Hay que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. No cada cual hacer lo que le da su realísima. Hoy muchas veces podemos ver, inclusive en los grupos de oración corremos ese riesgo. Podemos tener un culto de adoración lleno de emociones y cantar cosas heréticas en las canciones y decir disparate cantando. Por eso es que la iglesia dice, no es que sea pecado oír las canciones protestantes, es que las canciones protestantes tienen conceptos que no son católicos y de tanto oírlos terminas pensando como protestante. Y después de pensar como protestante terminas hablando como protestante, y después de estar hablando como protestante, terminas viviendo como protestante. Hay montones de canciones protestantes que son preciosas, algunas no tienen error teológico, pero otros tienen unos errores teológicos terribles, porque ellos no están con sintonía con el sentido teológico de la iglesia. Por eso la iglesia dice que hay que tener mucho cuidado al oír ese tipo de canciones. No, porque son bonitas, pero solamente el Señor no requiere de ti emoción. El Señor requiere obediencia. Por eso tenemos que tener cuidado qué cantamos en los grupos de oración, qué decimos. No poner cualquier canción que a mí se me ocurra, que hoy en el radio le cambié la letra, como he oído yo inclusive en misa. Una vez en misa un coro de una iglesia, quiero decir, cantando esa canción vieja que decía, reloj, no pares las horas, porque voy a entristecer, pero diciendo, Señor, no vengas, yo no sé qué cosa, porque, como dicen en Puerto Rico, canciones de bellonera. Eso no podemos tener un culto emotivo. El Señor lo dijo a la samaritana, el culto nuevo va a ser en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Tenemos que, cuando hacemos la adoración, tenemos que pensar muy bien qué vamos a decir, qué vamos a cantar, qué vamos a adorar. Eso es muy importante. Pero eso uno no lo puede hacer hasta que los líderes, los que dirigen todo, no buscan la presencia de Dios. Si los líderes no lo buscan, el pueblo
no lo puede hacer. Como el arca trajo esta desgracia, porque los líderes no sabían cómo había que manipular las cosas de Dios. Por eso vemos que en la segunda vez que David va a llevar el arca a Jerusalén, sí sabe cómo llevarla. Ahora sí David sabe cómo se lleva las cosas de Dios. Y fíjate que las cosas de Dios se llevan con profundo respeto y con profunda reverencia. Por eso David, fíjate la primer procesión a Jerusalén que terminó en desgracia. ¿El arca en qué iba? En una carreta, dando tumbo de un lado para otro. Por eso es que Uzala fue a agarrar para que no se cayera. Y David bailando y todo eso adelante, pero el arca bamboleándose en una carreta. Y mira la segunda vez cómo va el arca en procesión, en la sanda, en procesión, con todos los levitas tocando los instrumentos y delante que van haciendo cada 6 pasos, sacrificando bueyes, cada 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrificio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, era una procesión lenta y solemne. Y David entonces iba adelante danzando. Porque la danza de David era una danza de adoración. La danza de David no era una danza de alegría, no era una danza de gozo. La danza de David era una expresión de adoración. Él expresaba en su adoración la alegría que tenía ante Dios. Dejando a un lado un poco el tema de la danza, que puede también ser una cuestión cultural. Lo que estaba haciendo David cuando venía danzando, ¿tú sabes lo que estaba haciendo David cuando venía danzando? David venía disfrutando a Dios, que es lo que nos falta a nosotros. Disfrutando a Dios. Por eso el disfrute que tenía David de Dios era tan grande que le dio por qué cosa? Pues danzar. El que era un músico le dio por danzar. Y eso es lo que cambia el aspecto de algo cuando tú estás en la adoración. Si tú lo estás haciendo una adoración vacía, si tú estás haciendo una adoración emotiva, o si tú estás haciendo una adoración donde tú estás disfrutando la presencia de Dios. Ante que no haya ninguna adoración, es preferible que haya una emotiva, ya por lo menos es algo. Pero si estamos creciendo, ¿cuál debe ser la verdadera adoración? Cuando tú disfrutas de Dios en su presencia. Ya es un gozo que tú tienes de Dios y eso se expresa cuando tú alabas, cuando tú levantas las manos, cuando tú adoras, cuando tú te arrodillas, ya tú estás dentro de Dios y disfrutando a Dios. De lo contrario, se vuelve un culto intelectual, como desafortunadamente tiene el 90% de los católicos, que tienen un culto intelectual. Y el 90% de los protestantes tienen un culto emotivo. Es malo un culto intelectual, es malo un culto emotivo. El culto debe ser donde tú disfrutes a Dios. Porque cuando tú disfrutas a Dios, una persona que está disfrutando una fiesta con la compañía de unos amigos, ¿cómo se siente? Se siente feliz en casa, relajado, contento, con ganas que no se acabe, con ganas de seguir ese momento. Eso es lo que debe ser nuestra alma cuando estamos en la adoración. No debe ser un momento de cuando se acaba esto. Porque si tú estás con unos amigos, tú estás diciendo, ¿cuándo se acaba esto? Tú no estás disfrutando de la presencia de tus amigos. Y a ese estado espiritual solamente nos puede llevar el Espíritu Santo. Por eso siempre le digo a todas las personas, el otro día que fui a hablar al grupo que me invitó Susi y Héctor, yo se lo decía, un católico que no recibe la efusión del Espíritu Santo nunca puede disfrutar de las cosas de Dios. Y yo se lo decía, todo el mundo no tiene que ser carismático. Cada cual debe estar en el grupo donde Dios lo puso, porque todos los ministerios sirven a la iglesia, pero todos los católicos debemos recibir la efusión del Espíritu Santo. Aunque más nunca vayas a un grupo carismático. ¿Por qué yo digo que hay que hacerlo con los carismáticos? Porque no hay nadie más que lo haga. Lo hace siervo de Cristo vivo y da muy buenos seminarios de vida en el Espíritu. Pueden recibir la efusión en la renovación carismática o en siervos de Cristo vivo. Pero si tú no recibes la efusión del Espíritu Santo, tu culto va a ser un culto intelectual. Y le ponía a estos hermanos el ejemplo, Santa Teresa de Jesús. Ella fue 20 años monja de clausura
Y en 20 años de clausura, ella no pudo disfrutar la oración. 20 años en una clausura, desde el 1994 hasta ahora. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde 1994 hasta ahora? Pero ¿cuántas cosas ustedes no han vivido en estos 20 años? Pues Santa Teresa estuvo todo ese tiempo trancada en un monasterio de clausura y cada día se angustiaba más porque no encontraba gozo en las cosas de Dios que ella hacía tal como se lo decían. Tuvo la suerte de consultar con San Francisco de Borja, el gran santo sucesor de San Ignacio, que es uno de los grandes místicos españoles, y San Francisco de Borja le dijo, olvídate de todas esas que tú estás haciendo de oración. Esta noche antes de orar, invoca al Espíritu Santo. Y después ora. Esta noche solamente invoca al Espíritu Santo. Santa Teresa invocó al Espíritu Santo, cantó la secuencia del domingo de Pentecostés, y el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo vino sobre ella, y después de 20 años de monja de clausura, ella sintió la libertad de orar y de alabar a Dios. Dejó de tener una oración intelectual para entrar en ¿qué cosa? En un gusto de Dios. Y vaya si lo cogió, es la santa que más ha gustado de Dios. ¿Tú sabes qué es la diferencia? Una pequeña invocación al Espíritu Santo. 20 años en el monasterio, sintiendo arideces y cada vez más angustiada porque nada de lo que hacía lo sentía. Y al quererlo sentir y no sentirlo, ¿qué padecía? Tristeza, agobio, que es lo que se llama la noche negra, tanto de ella como de San Juan de la Cruz. Y solamente una sencilla invocación al Espíritu Santo transformó en una de las grandes maestras de oración. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. San Juan Pablo II lo dijo hace mucho tiempo, el futuro de la iglesia es de católicos místicos. El católico que no sea místico se va a quedar atrás. ¿Y qué cosa es una persona mística? Una persona que camina con los pies en el piso, pero con el corazón en el cielo. Una persona que disfruta las cosas espirituales, que tiene gusto de Dios. Y nadie puede tener gusto de Dios si no recibe el Espíritu Santo. Y verdaderamente eso es lo que necesita vuelvo a repetir, no hay que ser carismático para recibir la efusión del Espíritu Santo. Madre Angélica toca pandereta y baila, y ella es carismática, y canta en latín y es monja de clausura. Son María de Jesús crucificado, andaba con un acordeón y una pandereta por ahí, no, pero danzaba en el Espíritu, porque tenía los dones del Espíritu Santo. Sor Rafaela, la carmelita de clausura, amiga nuestra en Belén, no anda por ahí tocando pandereta, y una mujer con todos los dones del Espíritu Santo. O sea que ser carismático no es gritar y tocar pandereta. Ser carismático es dejar que el Espíritu Santo mueva tu espíritu y te abra la dimensión de la vida espiritual que para muchos está cerrado por el intelecto. Mucha de nuestra fe está cerrada por el intelecto. Me escribió un amigo mío de México y me decía, pero ¿cómo los santos pueden saber todo lo que la gente le pidan si ellos no son omnipresentes como Dios? Y desde una mente carnal, eso tiene razón. Pero nosotros no estamos en la iglesia por 30 años para tener mente carnal. Después de tener 20 años en la iglesia, ya tú debes tener mente espiritual. Y yo le decía, mira, mi hermano, te puse este ejemplo. Tú dices que cómo los santos pueden oír lo que nosotros decimos si ellos no son omnipresentes, están en el cielo, estoy aquí. Yo le digo, ahora tú mismo y yo estamos hablando y yo te veo la cara a ti, tú me ves la cara a mí en Skype. Y los dos somos físicos. Que tú estés en México y yo aquí estemos viéndonos la cara y hablando, tú y yo somos Dios. Me decía, no. Entonces, si tú y yo nos podemos comunicar, ¿cómo es posible que los santos en el mundo espiritual no se puedan comunicar con nosotros? Si yo me meto en un chat room, yo puedo hablar con gente de las que están en el mismo tiempo de las Filipinas, de Alaska. Y estamos en cuerpo mortal. Ahora cuando el niño de Jorge estaba enfermo, yo le pasé a todo el mundo que oraran. Ustedes son omnipresentes. Y recibieron el mensaje. A los que tienen internet. Sí, si ese es el mundo físico, ¿por qué limitamos el mundo espiritual? ¿Qué sabes tú y yo de qué cosa es el mundo espiritual? Pero eso es porque tenemos mente intelectual, mente carnal.
y queremos que el cielo sea como la tierra. El cielo no tiene nada que ver con la tierra. Si yo me puedo comunicar en carne mortal con 20 gente en el mundo entero, ¿cómo los santos no se van a poder comunicar con nosotros que están en espíritu? ¿Por qué te metes en ese tipo de enredo? Porque no tenemos mente espiritual. Y para tener mente espiritual hay que recibir el Espíritu Santo. Entonces vemos que David iba, ¿qué cosa? Disfrutando de Dios, y como iba disfrutando de Dios, iba danzando, que fue lo que le dio el Espíritu por hacer. Si el Espíritu te manda a danzar, buena es la danza. Cuidado, en la Eucaristía estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Una persona puede danzar en un grupo carismático, como Father Joseph danza cada vez que vamos a Tampa, siendo un monje de clausura, pero Father Joseph no danza en la misa bueno, lo hubieran votado ya si hubiera danzado en la misa de 10, porque la Eucaristía nadie la puede, ¿qué cosa? Cambiar. Y en la Eucaristía no está incluida ninguna danza. No es porque esté mala, es porque en la liturgia eucarística no prevé lugar para danza. ¿Te entiendes lo que les digo? Pero si el Espíritu en un grupo de oración le mueve a danzar, claro que la persona puede danzar, donde quiera que el Espíritu te mueva. Por aquí estamos David danzando y gozando. Y dice en este versículo aquí en Crónicas, así con júbilo y sonido de trompeta, David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor. Cuando el arca del Señor llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y al ver al rey David que danzaba delante del Señor, lo despreció en su corazón. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Eso está de capítulo 6, versículo 20. Vamos a leerlo porque yo leí un pedazo que saqué, pero dice en el versículo 20. Cuando se volvía David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo, ¿cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel? Descubriéndose hoy a la vista de las criadas de sus servidores, como se descubriría un cualquiera. Aquí vemos dos personas. David que va disfrutando a Dios, y la persona que está en una ventana mirando y criticando lo que no entiende ni conoce. ¿Le suena raro eso? Nuestra iglesia está llena de David y están llenas de Mical. Están los que no entienden el Espíritu Santo y lo único que hacen es criticar lo que no pueden entender. La primera lección que yo recibí en el mundo espiritual la recibí de una protestante, cuando yo no había recibido el Espíritu Santo, cuando era un católico intelectual que estaba criticando las cosas de la renovación carismática. Esta señora pentecostal que trabajaba conmigo me dijo, mira Frank, un consejo, cuando tú no entiendas algo del Espíritu, mejor cállate antes de emitir un juicio. Ese es el mejor consejo que me han dado en toda mi vida. Cuando tú no entiendas algo del Espíritu, mejor cállate antes de emitir un juicio, porque estás poniendo un juicio del Espíritu de Dios. Entonces vemos en la iglesia, la gente que está dentro del Espíritu de Dios, y está gozando y alabando a Dios, y están los que están en la ventana, mira esos locos levantando la mano, mira esos locos danzando, mira esos locos que se meten tanto tiempo ahí dando gritos y alabando a Dios en voz alta. Nosotros no tenemos esa bobería, porque nosotros tenemos una espiritualidad muy elevada. Son las dos. Es lo mismo que pasa con Mical y con David. Fíjate cómo Mical le dice a David, te has cubierto de gloria, andas con las criadas y de la gente, como diciendo, la gente de bien, ¿dónde estamos? En la ventana. Y ustedes están locos. Hermano, eso es un gran problema que tenemos nosotros, no solo en los fieles, sino en los sacerdotes también. Por eso todo el que vea este video, yo le vuelvo a dar el mensaje que me dio a mí aquella señora. Cuando él entienda las cosas del Espíritu, cállate. Porque puedes poner en juicio a Dios. Todas las personas que han vivido en el Espíritu de Dios han sido consideradas por el resto de la iglesia como locos. Loca fue considerada Santa Teresa. Loco fue considerado San Francisco. Loco fue considerado San Juan de Dios. Loca fue considerada San María de Jesús, que hasta la sacaron del monasterio.
Todas las personas, porque el Espíritu Santo no actúa como actúa el mundo. Fíjate cómo la arrogancia de Micol, yo soy la hija de él, y tú eres rey para ir danzando. Ella no se fijó que David iba danzando delante de Dios. Ella se fijó que David iba danzando delante de las criadas. Eso es lo que da el falso respeto humano. No, porque yo soy muy hombre, yo no levanto las manos. Después te va a un partido de fútbol y cuando ponen un gol, ¿qué es lo que hace? Todos los machos levantar las manos y dar gritos como, voy a decir como unas perras, pero no lo debo decir. Ahora todos los fanáticos de fútbol se ponen bravos conmigo. Pero es cierto, los que levantamos la mano por Jesús estamos locos, pero los que levantan las manos en un partido de fútbol son cool y están bien. Y en los conciertos de rock, no todo el mundo está así en los conciertos de rock. Pero esa gente están en algo. Pero cuando yo hago así delante de Dios, no, yo soy un fanático, ¿tú sabes qué? Me importa un bledo lo que la gente piense de mí. Yo me gozo en la presencia de Dios. Y el que no lo haga se lo pierde. Anda toda su vida un culto seco y un culto intelectual. Y termina yendo un santero para que le quite un mal. Porque después terminan yendo el santero. Lo que le niegan al Espíritu Santo se lo dan a Satanás en un santero. Porque créeme, que no acude al Espíritu Santo, acude a un brujo. Con mucho rosario y con mucha misa dominical. Esto viene desde acá, eso viene desde antes. A Mical no le agradó que alguien se enamorara a tal extremo de Dios. Y por eso, en vez de decir, vamos a preguntarle a David, ¿por qué él está tan contento? ¿Qué fue lo que hizo? Lo despreció. ¿Qué es lo que mucha gente hace con el Espíritu Santo? Va a decir, ¿por qué esta gente están gritando y están cantando la noche entera? Déjame preguntarle por qué ellos están así. No, en vez de preguntar qué es lo que hacen, desprecian. Porque la crítica es una forma externa de desprecio. David, entre los dos, David es que verdaderamente iba en el camino de Dios. Porque David estaba, y fíjate que David se iba a virar para su casa, con su esposa Mical y con todo el mundo. David se iba a virar para su casa, ¿a qué cosa? A bendecir su casa. David iba a virarse cuando venía en este estado de éxtasis delante del Señor a bendecir su casa. Y cuando se vira para bendecir su casa, ¿qué le cae encima? Un jarro de agua. Así casi está el rey de Israel danzando con porteras y con criaditas. Mira tú cómo el Espíritu de Dios quiere bendecir, pero el espíritu intelectual no quiere recibir la bendición de Dios. Todos esos sacerdotes que luego en Latinoamérica, que critican la renovación carismática, todos están metidos en Reiki, todos están metidos en yoga, todos están metidos en, ¿cómo se llaman estas cosas? En el enneagrama, en cosas de la nueva era, todos, créanme, muy rara que haya una excepción. Entonces tú criticas la renovación, pero te metes en paganismos orientales condenados por la iglesia y lo pones en la parroquia. Hermano, algo mal anda en la iglesia cuando sustituimos el Espíritu de Dios con reiki y con porquerías paganas de ese estilo. Y te lo digo yo con propiedad porque todos los días me llegan emails a EWTN de parroquias de Latinoamérica quejándose. En mi parroquia están dando yoga, en mi parroquia están dando reiki, en mi parroquia están dando esto. Yo les digo, vete de ese lugar, vete de esa parroquia, cámbiate para otra. Eso fue lo que lo dijo el padre Groschel una vez que vino a Miami. Si en tu parroquia andan en eso, escribe una carta diciéndole al párroco, ¿por qué te vas? Y vete. David descubrió aquí en el sentido de lo que es la verdadera adoración, que la verdadera adoración va ligado a una palabra, humildad. Solamente un espíritu humilde puede adorar a Dios. Un espíritu altanero no puede adorar a Dios. Por eso David, antes de adorar a Dios, que fue lo primero que hizo, se quitó las galas de rey. Dijo, si yo voy a adorar a Dios, yo no puedo adorar los vestidos de rey. Por eso se quitó las galas de rey y se quedó con una túnica como un alba, blanca nada más. Y de esa actitud de humildad de David es donde nace la adoración de David. Como lo dijo su María, dijo que nadie humilde iba a ir al infierno, pero que nadie soberbio iba a ir al cielo. Entonces digo, ninguna persona que no sea humilde
puede adorar a Dios. Se adorará a sí mismo o alguna idea que tiene él mismo de lo que debe ser la adoración. Y en esto la pobre Mical la llevó la de perder. Porque en ese momento David iba lleno del Espíritu Santo. Por eso vemos lo que dice en el versículo 21, segunda de Samuel 6:21. Respondió David a Mical: delante del Señor, que me ha preferido a tu padre y a toda su casa para constituirme caudillo de todo el pueblo del Señor de Israel. Delante de ese Señor es el que danzo yo. Y me haré más vil todavía, seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas que lo alaban. ¡Wow! Tremenda respuesta que le dijo David. David le dijo: yo me he humillado delante de Dios, que le quitó a tu familia el reino de Israel y me lo dio a mí. Dijo: prefiero ser la agradable a Dios entre las criadas que contigo en el palacio. Yo no he visto en mi vida una clase de galleta espiritual. Y de ahí viene un canto que a lo mejor ustedes no entienden, que canta Mandy y Emi, que dice: y por causa de él yo me haré más vil, que dice: remolineando, alabaré a Yahvé. Hay una parte que dice: por causa de él me haré más vil. Y yo no entendía por qué el canto decía que hay que obedecer vil, pero me doy cuenta que lo que está hablando es de David. Dice David: si tú crees que yo soy vil por danzar con las criadas, me voy a hacer más vil todavía. Voy a seguir danzando porque prefiero danzar con las adoradoras de Dios que contigo en tu palacio. Tremenda. Y fíjate lo que dice en versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. ¿Sabe lo que quiere decir no tener hijos en Israel? No fue bendecido. No tener hijos en Israel es que el Señor la quitó del pacto. Porque todas las mujeres querían tener hijos para dar el Mesías del pacto. Cuando una mujer, esa era la angustia de las que no podían dar hijos en Israel. Cuando no podían dar hijos, ellas pensaban que era que Dios la había quitado del pacto. En este caso, Micol podía tener hijos, pero la quitaron. Porque de hecho, después vamos a ver por otro lugar que Micol tuvo otros hijos. Parece que anteriormente a esto, o después lo voy a explicar la semana que viene, que es una mala interpretación de la Biblia, pero en ese momento cuando Micol no puede tener hijos, no porque fuera estéril, porque el Señor la quitó del pacto. Dijo: ¿quién iba a ser, después de David, quién iba a ser el heredero del pacto? ¿Pero quién? Está bien Salomón, pero ¿quién? El hijo de David iba a ser el heredero del pacto, ¿no? Pero si Micol tiene un hijo, el hijo de Micol hubiera sido el heredero del pacto. Por eso el Señor le dice a Micol: tú no vas a tener hijo de David. Tú no vas a dar a luz al heredero del pacto de Dios. Eso lo va a dar otra. Que a lo mejor es peor que tú, que fue la madre de Salomón, pero por lo menos no tiene la soberbia que tú tienes en tu corazón. La hija del primer rey de Israel, del rey Saúl, la que amó a David, la que David amó a ella, la que se buscó un lío con el padre por defender a David, perdió el pacto de Dios por tener un corazón soberbio y por creerse mejor que los demás y por creerse que delante de Dios ella no se iba a poner a hacer papelazo. Como mucha gente sigue pensando en el día de hoy. Y para los que no para aquí, porque sé que todos ustedes ya han alcanzado un nivel espiritual sorprendente, pero para los que me vean por ahí, a que les sirva el ensayo, que se lo ponga. Esto es lo que sucede. Por eso es que este capítulo es tan importante, porque hasta el día de hoy este sigue el problema que hay dentro de la iglesia. Les vuelvo a repetir, para terminar, el caso de San Francisco. San Francisco era humillado, despreciado. ¿Por qué? Porque nadie entendía lo que Dios le había pedido. ¿Cuántas humillaciones tuvo que pasar San Francisco? Y hoy en día es uno de los santos más grandes que tiene la cristiandad. El Padre Pío, ¿cuántas tuvo que pasar por la gente no entender lo que le estaba pasando espiritualmente? Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo la obra de Dios, viviendo en el Espíritu y no pensando lo que la gente piense o diga. Si todavía te queda un poco de
temor humano para levantar las manos y alabar a Dios y todo eso. Le digo, mira, si tú tienes algún problema, cierra los ojos. Si para eso tienes un par de cortinas, cierra los ojos y dejas de ver a todo el mundo. Y te enfocas en Dios y haces lo que el Espíritu te guíe. Tú te das cuenta que tú empiezas a vivir en el Espíritu cuando a ti no te importa que al lado tuyo oiga lo que tú estás diciendo. Porque, hermano, cuando tenemos que pedir, bastante que gritamos delante de quien sea. Cuando es momento de pedir no tenemos pena. Al principio del grupo de oración en San Jude, yo tenía un tiempo para las peticiones, que cada cual, yo lo tuve que quitar, porque era lo de nunca acabar. En la alabanza, ¿te acuerdas de mí y Rubén? En la alabanza nadie alababa a Dios. A la hora de pedir, era 3 y 4 veces la gente esto, lo otro. Yo lo quité, porque tenemos boca, a mí no me daría risa, me daría una profunda tristeza. Ve que nosotros los católicos solamente tenemos boca para pedir, pero no tenemos boca para alabar. Y lo que el Señor da no viene solamente de la petición, viene de la alabanza. La inmensa mayoría de los milagros comienza en la alabanza, antes que se pida absolutamente nada. Y el hecho que lo tuvimos nosotros en una de las veces que fuimos a orar al monasterio de las monjas, cuando hacía 3 años que no le daban los permisos, y nosotros fuimos ese martes, la primera vez que íbamos, fuimos ese martes, y nosotros empezamos a alabar al Señor a las 8 de la noche, como hasta las 9 menos cuarto, estuvimos alabando a Dios. Cuando terminamos de alabar a Dios, una de las hermanas que está allí, que es muy tímida, por eso me asombró porque ella nunca habla, me dijo, Frank, ¿el Señor puede empezar a hacer una obra en la alabanza? Le dije, pues sí, por supuesto, hermana, que el Señor puede empezar a hacer una obra en la alabanza. El otro día la Madre Superiora nos llamó que los permisos que hacía 3 años que nos daba, los dieron a las 8 de la noche de ese día, en el momento que comenzó la alabanza. Y le dije, hermana, tú lo sentiste, por eso yo me hiciste esa pregunta, porque tú sentiste que en ese momento no hubo ni siquiera que esperar a que pidiéramos, invocáramos, hiciéramos el exorcismo. No, en el momento que comenzó la alabanza, le llegó al abogado el permiso, que dice el abogado que nunca había visto que él le llegara un email de la ciudad a las 8 de la noche, porque a esa hora la ciudad no está trabajando. Y llegó de la ciudad dice el abogado que es el único caso que ha tenido, que un email llegue a las 8 de la noche dando los permisos que por 3 años no se habían podido haber conseguido. Mira tú, como mucha la obra de Dios comienza en la alabanza. Así que seguimos la semana que viene con el capítulo 7, que es súper importante, porque el capítulo 7 es esencial en la vida de David y en la vida también de los cristianos.